Aleluya, mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente, qué bueno encontrarnos en esta nueva mañana y lo mejor es que nos encontramos para escuchar la palabra del Señor, para meditar en ella, para recibir su consejo. Y hemos denominado este mensaje fielmente lo que estamos haciendo en vano. ¿Qué haces en vano? Y cuando preguntamos esto, cuando referimos esto, es darnos cuenta que como creyentes, como cristianos, hay cosas que tú y yo podríamos estar haciendo que no están dentro de la voluntad de Dios, que no nos van a llevar a nada bueno. Que el hecho de persistir en estas cosas es algo que desagrada al Señor, es algo que Dios nos reconviene a través de su palabra. Quiero que mires inicialmente el Salmo 2, el verso 1. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira la pregunta que hacía el salmista, ¿no? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué hay tantas cosas que están en la mente, en el corazón del hombre, que definitivamente no vienen del Señor? Si observamos esta tierra y este mundo, nos estamos dando cuenta que el enemigo tristemente gana más ventaja cada día. Las mentes de los hombres están llenas de pensamientos que en ningún momento provienen del corazón del Señor. En el corazón del hombre hay guerra, en el corazón del hombre hay odio, hay resentimiento, hay rabia, hay lujuria, hay cantidad de cosas y sentimientos que no provienen del Señor. ¿Qué estaremos nosotros haciendo en vano, ya como creyentes? ¿Qué estaremos nosotros haciendo en vano ya como hijos de Dios? Eso es lo que te quiero referir en esta hora. Quiero que vayas inicialmente a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar observando el verso 3. Y dice la escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón, limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén y amén. Qué impresionante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Primero le está diciendo que no entre en disputas, que no se involucre, ¿sí?, en discusiones que son interminables respecto a la palabra, respecto a la doctrina. Y muchos lo que pueden estar haciendo en vano es hablar de lo que no saben, ¿sí? Por eso la palabra está diciendo acá en el verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Muchos hablan de lo que no saben. Y en el contexto literal, pues está hablando de esos falsos maestros, de esas falsas personas que tratan de enseñar las escrituras, pero las tuercen, las desvían. Cuando pensamos en esto, qué delicado es hablar de la palabra de Dios, empezando por ahí. Qué delicado es exponer lo que está escrito dentro de la preciosa escritura. Ni tú ni yo podemos hablar de lo que no sabemos. Hay que estudiar, hay que aprender de otros maestros, de los que nos anteceden, de aquellos que llevan más años de conocer del Señor, para que no terminemos hablando de lo que efectivamente no sabemos. Si lo miramos en el contexto literal, en el mundo, muchas personas como hijos de Dios se pueden encontrar hablando de lo que no saben. Muchos se pueden encontrar sencillamente teniendo discusiones que no les van a llevar absolutamente a nada. Se involucran en conversaciones que no son de edificación absolutamente para nada. Tú tienes que discernir, tú tienes que apartarte de ese tipo de personas, ¿sí?,
que creen saberlo todo, que creen conocerlo todo y que tú no termines siendo igual a ellos. Porque a veces lo único que muestran estas personas es la ignorancia que hay en ellos. Por tratar de demostrar lo que saben, por tratar de demostrar sus conocimientos, lo único que terminan es sencillamente siendo vergüenza. Y Dios no quiere eso. Por eso Pablo le advertía a Timoteo acá y le decía claramente que muchos se habían desviado, que muchos se habían ido tras vanas palabrerías. Cuando nosotros estamos en Cristo, por eso es tan importante escuchar la palabra, estudiarla, y como te lo decía anteriormente, escucharla de siervos que lleven más años que nosotros mismos en el Señor, porque llevan más años estudiando la palabra, porque llevan más años recibiendo de parte de Dios, y no en vano el Señor les ha permitido mantenerse en pie. Algo importante que tú y yo debemos saber es que no lo conocemos absolutamente todo. Las Escrituras es un libro que tú y yo nunca terminaremos de estudiar. Todos los días de nuestras vidas, hasta que Cristo nos llame a su presencia, estaremos estudiando la palabra. La luz del Señor vendrá, su revelación llegará sobre nuestras vidas. No que haya una nueva revelación, sino que la revelación que ya ha sido dada va a ser luz para la vida de cada uno de sus hijos. Hoy yo te insto, hermano, a que estudies la palabra. Hoy yo te insto a que profundices en ella, a que aprendas, a que realmente te prepares para la obra del ministerio. Por eso es que Pablo le exhortaba y le decía, es que hay alguno que queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que habla, ni lo que afirman. Muchos quieren aparentar el conocimiento en la palabra, pero son débiles, son perezosos al estudiar la palabra. Les cuesta nomás leer las Escrituras. Entonces, hermanos, no hablemos de lo que no sabemos, no hablemos de lo que sencillamente no hemos estudiado. En lo personal, hermano, cuando hay algún tema en el cual no tengo la suficiente luz, son temas que todavía no toco o en algún momento no toqué, precisamente para no cometer errores, precisamente para no predicar, precisamente de lo que no sabía. Por eso hay tantas doctrinas desviadas. Si lo pongo en el contexto humano, ¿sí? En nuestro diario vivir, vuelvo y te repito, no te involucres en conversaciones ajenas, no hables de lo que no conoces, no hables de temas en los cuales sencillamente tú no manejas, porque vas a terminar en vergüenza, no porque Dios quiera, sino porque tú mismo has propiciado eso. Algo que la iglesia, sus hijos pueden estar haciendo en vano es eso, hablar de lo que no saben. En la escritura allí mismo, en primera carta a Timoteo, mira allí el capítulo 6, vamos a observar el verso 20, primera carta a Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda todo lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén y amén. Otra advertencia que Pablo le entregaba a Timoteo era esa. Ojo con esas pláticas profanas. Y esa palabra profana me lleva sencillamente a desechar la obra de Cristo, a por debajearla, a tenerla en poco, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, obviamente, debemos tener cuidado frente a esto. Lo que debemos hacer es exaltar el nombre del Señor, exaltar la obra de Dios, exaltar sencillamente el sacrificio de la cruz. Pero no entremos en pláticas profanas que sencillamente no glorifican, no exaltan el nombre del Señor. Ten cuidado cuando vengan hermanos a tratar de hacerte dudar de tu fe en el Señor, de tu caminar en Cristo, de la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros tenemos que tener el argumento válido para defender nuestra fe, para mantenernos firmes en lo que hemos creído. El diablo intentará obviamente zarandearte, el diablo intentará hacerte dudar de tu fe,
Pero cuando tú te involucras en esas pláticas profanas es donde Pablo advierte y dice que está el peligro. Dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Porque muchos a través de la misma ciencia tratarán de derribar tu fe, ¿sí? La historia tratará de desvirtuar aún el sacrificio de Jesús, de que Jesús se hizo hombre. Tantas cosas que el enemigo intenta hacer para que tú pierdas tu fe y tu confianza en el Señor. Lo más impresionante es que la Escritura dice que la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Sí te das cuenta? La palabra muestra que hubo algunos que caminaron con el Señor, que creyeron en Jesucristo, pero por estar en ese tipo de pláticas terminaron involucrados con sentimientos y obviamente pensamientos erróneos que los desviaron de la fe del Señor Jesucristo. Ten cuidado porque nosotros vivimos en tiempos aún más peligrosos de los que Pablo y Timoteo estaban viviendo acá, donde hay tantas sectas, donde hay tantas doctrinas falsas, donde hay tantos argumentos de parte del enemigo para que tú pierdas el rumbo. Cuando tú te conviertes en alguien celoso de la palabra, cuando te conviertes en alguien celoso de la Escritura, todo va a ser a la luz de la palabra. Así el hombre que esté predicando lleve años aparentemente sirviendo a Dios, ese hombre puede llegar a predicar que está algo erróneo, que está algo en contra de las Escrituras, y tú tienes que tener la certeza en tu corazón de que lo que te están diciendo fue realmente inspirado por el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Muchos se han desviado de la fe, muchos se han salido del camino, muchos se salieron del redil. Y pese a que el buen pastor les ha ido a buscar, como lo narra el Señor en la Escritura, dejando las 99, va por aquella que salió del redil, muchas ovejas no han querido regresar a los pies de Cristo. Todo porque entraron en pláticas profanas, que sencillamente no era nada edificante para esas vidas. Muchos están en eso, muchos debaten, discuten sobre la palabra, y la palabra, como te lo he dicho y lo dice la Escritura, pues no es para debatirla, no es para discutirla, no es para poner en duda lo que está escrito en la palabra, no es para ir más allá de lo que nosotros podamos pensar. La misma Escritura nos deja ver que allí, cuando lleguemos al cielo, nos serán revelados los misterios de Dios. Hay misterios que están dentro de la palabra y no podemos pretender, iglesia, conocerlo absolutamente todo. Entonces ya tenemos dos características, te las recuerdo. Uno es hablar de lo que no sabemos, creyéndonos sabios, doctores de la ley. Dos, teniendo pláticas profanas, que fue lo que acabamos de leer. Y en Santiago 1, mira allí conmigo, Santiago 1, el verso 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Qué impresionante esto. Un error que muchos cometen es creerse religioso sin refrenar su lengua. Cuando hablamos de religión, la religión es tan mínima para Dios en la palabra, que solamente tiene 3 menciones la palabra religión. O sea, es algo que no te lleva a Dios. La religión no te llevará a Dios. Lo que te lleva al Padre definitivamente es Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Pero algunos, como lo dice la palabra, si alguno se cree religioso entre vosotros, te lo voy a expresar de esta manera: si alguno se cree que está cerca de Dios, si alguno se cree que está en comunión con Dios, ¿qué es lo primero que debe hacer? Refrenar su lengua. Eso es lo primero que esa persona debe hacer. O sea, en otras palabras, si hay alguien que está cerca de Dios, si hay alguien que está en una comunión, es una persona sabia para hablar, es una persona entendida, es una persona que escucha para poder hablar, es una persona que tiene conciencia de que debe saber refrenar su lengua. Porque si no refrena su lengua, está engañando su corazón. Es decir, ella cree que está cerca de Dios, ella cree que está haciendo lo correcto delante de Dios, pero no es capaz de refrenar su lengua.
habla mal de todo el mundo, habla mal de los pastores, habla mal de la iglesia, habla mal del servicio en la obra. O sea, ¿de qué le sirve su religiosidad si no es sabio en su hablar? ¿Te das cuenta? Entonces, muchos están haciendo en vano esto. Se creen religiosos, se creen muy cercanos a Dios, se creen muy puros, muy santos, pero están olvidando sencillamente lo que Dios está demandando de ellos. Hay que tener cuidado con eso, porque tú y yo nos podemos hallar en esa circunstancia en un momento determinado, juzgando a los demás, criticando a los demás, mirando la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que hay en el propio ojo. Ahí eres una persona religiosa. Y Dios no quiere hombres y mujeres religiosos. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es hombres y mujeres que tengan comunión con Él, que lo busquen, que sean sensibles a su voz, que sean sensibles a su palabra, que nuestros corazones se conviertan como en el corazón de Dios, de lo que Dios desea, de lo que Dios quiere. De lo contrario, todo lo que hagamos es eso. Serán obras y será en vano. Será en vano. Hay personas que se han convertido en religiosas totalmente. Leen la Biblia todos los días, asisten a la iglesia con regularidad, ¿sí me entiendes? Algunos oran, otros ayunan, pero sus vidas no tienen nada de Dios. Son personas indolentes, son personas insensatas en su actuar, no son sabias para hablar, son ligeras de sus palabras. ¿De qué sirve mostrar esa religiosidad si de lo que es Dios no está llegando absolutamente nada sobre sus vidas? Cuando una vida llega a los pies de Cristo, el Señor empieza a cambiarnos y Él nos confronta con nuestros errores. Nos dice, tú eres una persona que habla sin sensatez, que habla ligeramente. Tú eres una persona que se la pasa juzgando a los demás. Tú no miras lo que eres tú mismo. Eres una persona que mira a los demás sin la misericordia que yo los miro. Y cuando tú te sientes confrontado, eso te lleva a cambiar tu vida, eso te lleva a cambiar tu manera de vivir. Empiezas a mirar a las personas que están a tu alrededor con amor, no mirando sus errores, no mirando sus pecados, mirando la necesidad que hay en ellos, de Cristo, como tú también tuviste esa necesidad y seguimos teniendo esa necesidad de Dios. No nos pongamos en la posición de ser religiosos. Refrena tu lengua, sé sabio para hablar, sé sabio para sencillamente aconsejar a otras personas. No puedes dar un consejo a la ligera. No, debes ser sabio, debes ser instruido por el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay de aquellos que se la pasan juzgando y criticando, porque recuerda que con un dedo juzgan a los demás, pero con 4 sencillamente te estás apuntando a ti mismo. Es cuestión de darnos cuenta. Dios nos está viendo, Dios nos está mirando. ¿Qué es lo que Él está viendo en nosotros? ¿Qué es lo que realmente nuestro Señor Jesucristo está viendo en su iglesia? ¿Una iglesia religiosa? ¿Una iglesia que aparenta vivir para Dios, pero que realmente está lejos de Dios? ¿Podría el Señor decirnos lo mismo que le dijo a los fariseos? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios mira el corazón, Dios no mira el parecer. Él es el que escudriña la mente y lo profundo del corazón. Él sí sabe realmente quiénes somos cada uno de nosotros. Pero no podemos expresar a este mundo o a los demás que somos personas solamente eso, religiosas. Y vuelvo y te repito, eso delante de Dios no vale absolutamente de nada. En el Salmo 60, el verso 11, mira lo que dice la Escritura. Salmo 60, verso 11. Hoy estamos analizando lo que puedes estar haciendo en vano en tu vida. Salmo 60, verso 11. Dice la Escritura, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén y amén. La cuarta característica que quiero que mires conmigo en esta mañana es esa, confiar en el hombre. ¿Qué estás haciendo en vano? Confiar en el hombre. ¿Cómo lo describía el salmista acá? Él lo describía
pidiendo su socorro a Dios y le decía, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. O sea, de nada me sirve confiar en el hombre. Me sirve es confiar en ti. En Dios es que haremos proezas. Y Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, es el que hollará, destruirá, derribará a nuestros enemigos. Muchos aún en vano siguen confiando en el hombre, siguen colocando toda su esperanza en el hombre y están olvidando sencillamente lo que Dios quiere obviamente hacer en esas vidas si fuesen capaces de confiar en el Señor. Qué increíble que seamos capaces de confiar en el hombre, pero no seamos capaces de confiar en Dios. Deberíamos confiar en Dios totalmente, totalmente. Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos dejará. Nuestras oraciones Él siempre las va a estar escuchando y Él dará respuesta a la súplica de cada uno de sus hijos. Pero muchos pueden estar en vano confiando en el hombre, confiando en el hombre. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Quiero decirte algo, los hombres, nosotros vamos a decepcionar siempre, siempre. Dios nunca te va a decepcionar. Dios nunca te va a fallar. Tú debes aprender a confiar en el Señor, debes aprender a depender realmente de Él, no de palabras, sino de corazón. Que cuando tú veas a tu alrededor que las cosas se ponen más difíciles, ahí tú puedas decirle, pero yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú te glorificarás, yo sé que tú mostrarás tu poder. Hoy mis ojos no ven absolutamente nada, Señor, pero confío en tus proezas, confío en tus maravillas. Mientras tú sigas confiando en el hombre, vas a desfallecer. Mientras tú sigas confiando en las cosas de esta tierra, vas a desfallecer. Pero si confías en Dios, verás su gloria. Si confías en el Señor, verás el poder de Dios. Verás que Él es el que sana, verás que Él es el que restaura, verás que Él es el que provee. Te darás cuenta que el Señor es el único, hermano, que está allí contigo, que en los momentos más difíciles será el único que permanecerá contigo, que Él no te dejará, que Él no te faltará. Tienes que prevalecer, tienes que estar firme. Confía en Dios. Deja de confiar en los hombres. Deja de confiar en las personas en esta tierra y empieza a confiar plenamente en tu Dios, en el Señor Dios Todopoderoso. Él está ahí, Él es el único que tiene el poder de hacer lo imposible. Él es el que te mostrará su gloria, Él es el que derramará de su espíritu, Él es el que te llevará a cosas que tú nunca llegaste a imaginar. Él te colocará en lugares que nunca pensaste estar. Él te llevará delante de reyes, delante de personas a las cuales nunca pensaste que llegarías. Solo porque confiaste en Dios, solo porque derramaste toda tu esperanza en el Señor. No sigas viviendo una vida en vano, confiando en los hombres, confiando en las cosas de esta tierra, teniendo la esperanza en las riquezas, teniendo la esperanza en un negocio, en un trabajo. Confía en Dios, confía en Él. Y termino con esto, iglesia. Deuteronomio 5, verso 11. Mira lo que dice la preciosa palabra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Mira lo que el Señor le decía a su pueblo. No tomen mi nombre en vano. Muchos se escudan en el nombre del Señor. O sea, se colocan detrás del nombre del Señor. Pero sus vidas no son de Dios, no le pertenecen al Señor. Muchos dicen yo soy cristiano, pero sus vidas siguen igual. Sus vidas realmente no están con el Señor. ¿Sabes algo, iglesia? Dios en mi vida, Él ocupa el primer lugar y siempre lo va a ocupar. Mi vida va en pos de Él. Mi vida va en pos de la voluntad del Señor. Yo lo amo con todo mi corazón. Quiero servirle hasta el último día de mi vida sobre esta tierra. Quiero que Dios pueda tomar mi vida y usarla cada segundo, a la manera en que Él quiera. No me escudo en el nombre del Señor. Dios para mí es lo más importante. Les pongo a todos mi fe en Cristo.
reconozco su amor, expongo delante de los demás la obra de la cruz, porque le doy gracias al Señor día tras día por su amor, porque sé que soy indigno de Él, porque sé que he sido un hombre pecador y Dios me rescató de mi esclavitud del pecado. No me escondo detrás de Él como tratando de mostrar lo que no soy, no. Soy un hijo de Dios. Soy alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Soy alguien que fui tomado de la mano de Dios. Soy alguien que heredé su salvación no porque lo merezca, sino por su gracia infinita. Y no me bastarían todos los días en esta tierra para agradecerle al Señor y decirle: Dios, tú eres fiel, tú eres grande, tu misericordia ha sido inmensa sobre mi vida. No te escudes en el nombre del Señor sin sentirte identificado con lo que tú eres en Él. Expon tu fe libremente, háblale a los demás. No importa que los demás hagan burla, no importa que los demás te critiquen, no importa que muchos te desechen. Si los demás te desecharon, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo esto Jehová te recogerá. El Señor siempre estará allí. El Señor siempre será tu amigo, siempre será tu padre, siempre será tu esposo. Él estará allí fielmente contigo, nunca te dejará. Vive tu vida para Cristo. No la vivas en vano, escondiéndote o escudándote en el nombre del Señor, sin sentirte realmente identificado con lo que Él es. Él lo es todo. Él lo es todo. Sus promesas en Él son sí y en Él amén. No hay cosa más maravillosa que tú y yo podamos tener en esta vida que Él. No hay cosa más grande que el Señor. No hay ser más real que Él. No hay otro fuera de Él. Él es lo más maravilloso que tú tienes. El problema con algunos, iglesia, es que algunos no lo han entendido. Algunos no lo han entendido. Solo se escudan en Él, pero no entienden quién es Él en tu vida. No entienden qué es lo que Dios quiere en tu vida, en tu corazón. Que tu vida no siga estando en vano. Que estas 5 características que te he enseñado, por la gracia de Dios, en el nombre del Señor en esta mañana, tú las tengas en cuenta. No hables de lo que no sabes. No tengas pláticas profanas que por debajen la obra de Cristo. Deja de ser religioso. Refrena tu lengua. Sé sabio al hablar. Tu religiosidad no te servirá absolutamente de nada. Deja de confiar en el hombre y empieza a confiar realmente en el Señor. Y no te escudes en el nombre del Señor. Vive un cristianismo que sea realmente evidente con tu fe, con tus obras, con tu actuar. Que Cristo se convierta en el ser más importante que hay en tu vida, en mi vida. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Yo quiero darte la gloria, la honra. Y quiero pedirte en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea llenando cada vida, cada corazón. Yo quiero que tú abras tus labios por un momento y que le puedas decir al Señor lo hermoso, lo bello que es Él para tu vida. Dile, tú lo eres todo, Señor. Tú eres lo más maravilloso que yo tengo. No sé qué sería de mi vida si tú no hubieses llegado a ella, Señor. Tú eres el regalo más grande que yo tengo, Señor. Gracias, Dios. Dale gracias porque Él ha estado contigo en cada momento, en cada circunstancia. Dile, Padre, no me dejes llevar una vida en vano sobre esta tierra. Que mi vida cobre sentido en ti. Que mi vida cobre un verdadero sentido, Señor, en mi vivir en Cristo, Padre. Toma cada hijo, cada hija tuya en esta mañana
y glorifícate en gran manera. Y derrama de tu espíritu y de tu bendición, Señor. Dile cuánto lo amas, dile cuánto lo necesitas. Y a la vez pídele perdón si en un momento determinado has hablado de lo que no has sabido. Si en algún momento te has visto involucrado en conversaciones, en pláticas profanas que no glorifican el nombre de Dios. O peor aún, si has sido una persona religiosa, sin vivir realmente para Cristo, si no has refrenado tu lengua en algún instante, si has sido imprudente en tu hablar, si no has sido sabio en tus palabras, si tristemente, hermano, has confiado más en el hombre que en Él, hoy pídele perdón, hoy dile al Señor, quiero confiar en ti, quiero depender de ti plenamente, Señor. Dile, no quiero escudarme en tu nombre, quiero vivir para ti, porque tú lo eres todo en mi vida. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por tu palabra. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Qué bendición, la presencia de Dios está aquí conmigo y sé que está allí contigo. Y sé que Dios nos ha hablado en esta mañana. Te invito a que compartas este mensaje con muchas más personas. Si no lo escuchaste completo, tómalo unos minutos, hazlo, sé que va a bendecir tu vida. Que el Señor te guarde, que Dios te bendiga y que tu vida sea plenamente para Cristo. Que no sigas viviendo el resto de tu vida en vano, haciendo lo que no agrada el corazón de Dios. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde.